estoy un poco conmovida porque habíamos planeado hace unos bastantes días esta charla, ¿no? Pero conforme se me iba acercando, decía, pero es increíble cómo vamos a hablar de algo que es tan afecto a mí, tan, o sea, es tan cercano a mí, digamos, ¿no? Es decir, esta cosa de la literatura de mujeres, yo soy mujer, yo escribo, tú eres mujer, escribes, y en el medio hay un montón de argumentos, de cosas que nos separan o nos acercan, digamos, pero este tema es profundamente esencial en nuestras vidas. ¿Lo piensas así? Bueno, primero, mi querida Mónica, darte las gracias por esta oportunidad de platicar contigo, darle las gracias a Cazul, que dirige nuestra muy querida amiga, también escritora, Rosa Beltrán. Les agradezco a todos quienes nos están apoyando para que podamos tener esta conversación. Claro que esta conversación, como dices tú, me es muy cercana, muy fuerte, pero son 40 años de mi vida dedicados a pensar en este tema, dedicados a escribir artículos y libros sobre las mujeres escritoras. Lo decidí muy joven, muy pronto en mi carrera como académica de la universidad. Antes, mucho antes de ponerme yo el sombrero de escritora de novelas, porque mis primeros estudios sobre este tema son de fines de los años 70 y principios de los años 80, y yo publiqué mis primeras novelas en los años 90. Y la razón para hacerlo fue precisamente que en aquel momento yo quería conocer lo que escriben las mujeres. Estábamos empezando el feminismo de la segunda ola en México. Yo formaba parte de esos grupos de mujeres que nos interesaba saber qué pasa con las mujeres, qué pasaba. En ese momento hablábamos de igualdad, no de equidad. Después hablamos también de equidad y diferencia. Y una de las cuestiones que más nos intrigaba es por qué las mujeres no estaban en los espacios públicos, ni de la economía ni de la política, pero tampoco del arte y la literatura. Y entonces, con esa duda en mano, me puse a buscar y me di cuenta que existían y mucho, pero que no nadie las quería ver. Y que incluso con la dificultad que teníamos de conectarnos, porque no existía obviamente la tecnología de hoy, con América Latina, sabíamos que existían nombres que venían de Brasil, que venían de Argentina, que venían de Colombia y que nosotras no nos conocíamos. De nuestro propio país, de México, escuchábamos hablar de mujeres de las que no podíamos llegar y pedir, me da este libro en la librería, porque no había. Y lo que encontrábamos además no solo era que no hablaban de ellas, sino que cuando hablaban se burlaban y las descalificaban. Y eso pues nos picó a varias, me picó a mí, y lo tomé como un tema de investigación, y me puse a buscar muchos años todo lo que podía de materiales, y saqué esa que fue la primera antología hasta donde tenemos memoria, y hoy todavía nadie lo desmiente, que hubo en el mundo, en América Latina, de escritoras mujeres, en donde probablemente, seguramente faltan muchas, porque era muy difícil encontrar a alguien que fuera a Honduras, que fuera a Bolivia, y que te trajera un libro de una escritora de ese país. Pero finalmente algo pude armar, en lo que pude organizar cuáles eran sus temas, que en ese momento parecían muy comunes, tanto para las de México como para las de cualquier otro país, y tanto para las de principios del siglo XX, que es desde donde arranca la antología, hasta el momento en que fue hecha. Había como ciertos temas comunes, cierta manera que se podía hablar común de escribir, y eso fue lo que yo destaqué en esa primera antología, a partir de la cual ya me quedé montada, además de otros temas que he estudiado, que mucho tienen que ver siempre con cultura y con mujeres, pero montada en este tema, del que este libro que hoy estoy platicando contigo es como la gran síntesis, después de una vida entera de estarlas siguiendo y leyendo y analizando. Ahora, este libro se llama Del silencio al estruendo y hablas precisamente de la escritura de mujeres.
En principio, cuando yo empecé a leer literatura, la literatura para mí no tenía que ver con mujeres o con hombres. Yo leía lo que me apetecía, digamos, y a veces eran mujeres, a veces eran hombres. ¿Cuándo fue que empezó a diversificarse estas dos literaturas? Una literatura de hombres y una literatura de mujeres, Sara. Tienes razón, y yo creo que eso que te pasó a ti nos pasó a todos quienes hemos sido lectores. No teníamos conciencia de hoy voy a leer un libro de una mujer o un libro de un hombre. No. Leíamos los libros que nos gustaban, abandonábamos o no leíamos los que no nos interesaban. Repito, el feminismo, el que nos hace consciente de esta diferencia. Las feministas en Francia, en Italia, en Estados Unidos, empiezan a darse cuenta de que nadie habla de las escritoras o se habla muy poco de ellas, y en toda su elaboración teórica, que en torno a esos años, te estoy hablando en torno a los 80, a los 90, deciden que como nadie les hace caso y que como nadie las premia o muy poco y no las buscan y se habla de las grandes tendencias, pero nunca se cuenta a las mujeres que participan o que están ahí, deciden que lo que pasa es que nadie entiende que las mujeres tenemos procesos conceptuales, modos de usar el lenguaje, temas que son completamente distintos a los de los hombres. Ese es el momento en que se decide esa separación por parte no de los lectores, sino de las activistas feministas, de las teóricas que responden a ese activismo y que establecen esa separación. Los lectores en aquel momento no lo hacen, y no lo hacen tampoco porque además conocían pocos libros de mujeres, no tenían mucho acceso a ello, y dentro de lo que teníamos acceso, como tú dices, no había diferenciación. Ahora, es interesante ver la literatura de mujeres ahora viendo esa diversificación, en donde me resultan mucho más buenas y más gratas y más que las disfruto muchísimo, más las ensayistas que las narradoras, digamos, ¿no? Es decir, en general, por supuesto que hay unas narradoras aquí increíbles como Rosa Beltrán, como Ana García Bergua, como tú, que has hecho demasiado odio, pero en general me resultan mucho más gratas las ensayistas que las narradoras. ¿Cómo dirías tú de esa diferenciación? Te diría que estás en la nueva moda intelectual. Tenemos muchísimos años de existir ensayistas, de hecho es el grueso de mi trabajo, es más de ensayo que de novela, pero no solo en México, en todo el mundo. Y tiene 2 o 3 años, te diría, no más, que de repente empiezan a mirar que las mujeres también pueden ser ensayistas y a permitirnos acercarnos a sus textos para que te pase eso a ti donde dices, a mí me interesan más, como pasó hace 25 o 30 años cuando dijeron, miren a las novelistas, y hubo quien dijo, no me interesan o sí me interesan. Yo he Claro. publicado ya varios artículos y está a punto de salir un libro mío que se llama así, Ensayo sí, novela no, y que tiene que ver con esto que tú estás diciendo, analizar no nada más en las mujeres, sino en general, en las nuevas tendencias de la novela en los últimos, digamos, 15, 20 años, y por qué el ensayo nos resulta en este momento mucho más interesante, más innovador en sus temas, en sus modos, en sus acercamientos, en sus miradas sobre la vida, que la novela. Supongo que nos pasa a algunas gentes y por eso tú y yo somos amigas, porque coincidimos en esa mirada, y a otras personas no les sucederá porque la novela sigue teniendo mucho arrastre y mucho público. Pero estamos en ese momento en que se van a definir dos cosas que tú has mencionado aquí muy bien. Una es qué tan importante es el ensayo para hombres y para mujeres, pero sacar a la luz a las mujeres. Y otra, ¿cuándo podremos volver a leer pensando, este libro me interesa, y no quién lo escribió y no de qué género es? Ese tipo de cuestiones. Estamos como en esa transición porque llevamos muy poco tiempo que pasamos a ver lo que antes no veíamos, y entonces normalmente esos cambios culturales primero se van al otro extremo, se vuelven una moda y después toman su lugar adecuado y ya
se va decantando lo mejor o lo peor o lo que es muy difícil definir, pero por lo menos lo que a cada quien le interesa más. ¿Qué valor le das al mercado? Hace muy poquito, voy a usar una autorreferencia, no me gusta mucho, pero bueno, se me ocurrió y fue después de muchísimo tiempo un tema para un poemario, digamos. Pero fue después de muchísimo tiempo. Yo presenté mi poemario en el 2019. Y digo, ¿cómo sería yo si yo me tuviera que adaptar al mercado, digamos? ¿No? ¿Qué pasa con la literatura de mujeres ahora que, como dice Carmen Boullosa, la llama el nuevo boom de mujeres latinoamericanas? Ella la llamó así para hacer un curso en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Cómo lo analizas? Mira, este es un tema muy interesante porque cuando primero a las mujeres no las veías y cuando las mujeres empiezan en los años 50 a ser más visibles, pero en los 80 a adquirir un enorme número de lectoras, que fue un fenómeno completamente inesperado, de autoras que sacaban sus libritos como que sacamos, porque en ese momento me pasó a mí también, libros como cualquier gente que publicaba y que pues rezaba para que le cayera un lector, y de repente empezaron a caer muchísimos lectores, en particular a las mujeres les interesó mucho lo que estaban escribiendo las mujeres en México, en América Latina, en Francia, en muchos lugares. Se generó ese boom del que habla Carmen, que en su momento fue muy mal visto, muy descalificado, no solo por críticos hombres, sino también por mujeres escritoras, que todo mundo dijo, si vendes es señal de que tu literatura es mala, es de bajas calorías, es light, como se acostumbraba decir entonces. Y en eso se clavaron para establecer dos modelos de literatura. La buena escritora era aquella a los que los críticos leían, la mala escritora era aquella a la que los lectores leían. En países como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, eso pronto dejó de existir. A la gente le interesaba lo que leían las personas, no importa si era de hombres o de mujeres, no importa cuál era el tema, y empezaron a romper esa separación entre la alta, como se llamaba entonces, la alta literatura y la literatura de masas. Esa separación que de algún modo en América Latina siguió existiendo pues prácticamente hasta ayer, si no es que hasta hoy, porque a muchas escritoras que venden mucho se la siguen aplicando. A mí me parece, pero eso sí depende de cada quien, que lo que tiene que ver con el mercado depende de factores que tú no puedes controlar como escritora, aunque las personas para descalificarte te digan un libro que se vende tiene una fórmula muy sencilla, que me la demuestren. No conozco a nadie que se sepa la fórmula y que conscientemente se lo proponga y lo logre. Y depende lo que a ti te interesa en la vida. Si tu objetivo al escribir es decir lo que quieres decir, como es el caso de tu poemario, eso es lo que tú haces. Si tu objetivo en la vida es que los críticos se interesen en tu trabajo, que recibas los premios, digamos, establecidos, los elogios o las críticas en los suplementos culturales, pues esa es tu decisión. Si tu objetivo en la vida es encontrar lectores y poder dirigirte a ellos y recibir un cierto tipo de feedback, algo que ahora es muy fácil con la tecnología, pues adelante. Eso depende de cada quien. En el caso particular de las mujeres, estamos hoy otra vez en ese momento en que los críticos elogian mucho a las escritoras, pero no necesariamente tienen lectoras. Algo que fue lo mismo que sucedió previamente a los años 80. Y en los años 80 fue al revés, había muchísimas lectoras y lectores, pero la crítica completamente o las olvidaba o las trataba muy mal. Entonces estamos ahorita de regreso en la otra parte del ciclo y no sabemos a dónde va a conducir esto. A mí me parece, a mí lo que me gusta, lo que me interesa es hablar con los lectores. A otras personas les interesará hablar con los académicos, con los estudiosos, y a otras personas no les interesará hablar con nadie, sino decir lo que tienen para decir. Ni modo que todos vamos a ser iguales en lo que queremos, y esa es la división que hago en mi libro, cuando te hablo de los temas,
de los modos de escribir, de las razones para escribir, son completamente distintas según cada persona, según cada momento histórico, según cada cultura y cada país. Y no podemos hablar de una idea general. Carmen Boullosa y yo somos muy amigas y cada una tiene otras razones y otros objetivos para escribir. Y lo mismo me sucede contigo y con otras amigas que conocemos. Cada quien tiene que saber a quién le quiere hablar y cómo le quiere hablar y por qué le quiere hablar. Que le resulte, ese es otro tema, porque nosotros podemos planear lo que queremos, pero los lectores pueden, pues, no hacer caso a nuestras intenciones y eso sí, no lo podemos controlar. Hablaste precisamente de los lectores, del silencio al estruendo, habla también de los lectores, y hoy estaba pensando en Cristina Rivera Garza, una gran escritora mexicana, que en la Feria de Monterrey fue presentada por dos lectoras suyas, por dos alumnas de la universidad, y me resultó tan grato de ella, digamos, ¿no? Es una escritora súper importante, que debería un poco, qué sé yo, no sé, estar arriba, y sin embargo bajando a explicar y a tratar de buscar respuestas en las alumnas de una región como la de Monterrey, la cercana a Monterrey, en la que hizo autobiografía del algodón. ¿Qué pasa con la literatura de mujeres y los lectores y las lectoras? Déjame decirte que yo fui la primera también que hizo eso con la presentación de Demasiado Odio. Todo el tiempo en Guadalajara, en la FIL de Guadalajara, también en la Wanleer de Monterrey, la semana creo que antepasada fueron lectoras que la propia FIL, que la propia feria, que en la propia Wanleer, en la Feria del Libro de Veracruz, en todas las ferias en las que he estado este año, he estado acompañada por lectoras o por críticas jóvenes que empiezan ya sea a hacer, digamos, estudios académicos o crítica literaria o literatura como escritoras, y que a mí también me interesaba mucho escuchar su punto de vista. Estamos abriéndonos, y me encanta que Cristina lo haya hecho, no me enteré, lo hubiera escuchado con mucho gusto, pero estamos abriéndonos a eso, a querer escuchar a las nuevas generaciones lo que tienen para decir de su dificultad o facilidad para escribir, de su dificultad o facilidad para ser leídas, de sus razones y las nuestras para escribir. Este diálogo es lo que me parece lo más interesante. No, para nada descalifico las, digamos, reuniones y presentaciones con críticos y estudiosos que he tenido, que respeto muchísimo y que mi corazón se salía de pánico por la boca, pero tuve más pánico justamente con las escritoras nuevas, porque es un punto de vista y un momento que nos puede alejar mucho. Y es muy interesante escuchar lo que tienen para decir. Así que en ese sentido, eso sirve para hombres, para mujeres, para literatura de ficción, para ensayo. El escuchar lo que otros tienen para decirte. Yo no tengo una valoración especial que piense que los jóvenes son mejores que los no jóvenes, como está de moda. No pienso que las mujeres son mejores que los hombres, como está de moda. Yo pienso que lo que queremos es escucharnos entre nosotros mismos, quienes estamos interesados en ciertos temas, y escuchar a otros quienes estamos interesados en ciertos trabajos. Eso es, digamos, mi punto de partida, y supongo que el de Cristina debe haber sido parecido. Ahora, esta incorporación de los lectores, este hablar con los lectores, es algo, me parece a mí, nuevo. Yo no creo que Rosa Beltrán, Ana García Bergua, que la gente de esa generación haya hablado tanto con los lectores, me parece, ¿no? Te voy a decir una cosa. Yo empecé hace 26 años a escribir semanalmente en un periódico. Ajá. Al principio, nunca me imaginé que yo pudiera tener alguna interacción con un lector, hasta que los lectores empezaron a mandar a la redacción del periódico cartas en las que opinaban sobre mis artículos. Era muy complicado porque la redacción del periódico está en el centro de la Ciudad de México, que tiene un tráfico del caramba, y había que ir a recoger la carta, regresar a tu casa, leerla, contestarla y mandársela al lector. Poco tiempo después apareció el fax y facilitó esa posibilidad, y empezaron a ser más los lectores que me hablaban de mis textos.
Después ya con esta tecnología de hoy empezaron a hacer a través de correo electrónico y hoy a través de los comentarios abajo del artículo. El proceso ha sido muy interesante, primero en la cantidad de personas que pueden opinar sobre lo que uno hace, amparados en las facilidades de la tecnología, y segundo, en la manera en que se ha dado entre aquellos lectores que respetuosamente se permitían disentir o decirte que les gustaba, y los lectores de hoy, de los cuales te diría el 99.9% están enojados porque no tienen el acceso a decir ellos lo que quieren y entonces lo que hacen es insultar a quien sí tiene el acceso. Entonces, ese proceso, que es muy interesante en el periodismo, no lo estamos viviendo todavía, afortunadamente, en la literatura. Digamos, la literatura, en el ensayo, en la narrativa, en donde quienes te hablan, todavía cuando te critican, y además eso es muy, muy valioso y lo aprecio mucho, pero todavía lo hacen desde el punto de partida del respeto y de pensar, bueno, a mí me gustaría poder publicar mi novela, si no la he podido publicar, a veces te dicen ayúdeme, ¿cómo le hago? O conécteme con alguien, pero no te maltratan y no te insultan. Y estamos en ese momento en que, de nuevo, son momentos, te repito, Mónica, de mucho cambio, tendencias que se veían venir hace 25, 30 años y que no imaginamos hasta dónde iban a llegar, hoy están como encauzando o abriendo nuevas formas de relación nuestra con quienes son las personas que nos leen. Lo aprecio mucho, pero también es una situación que a veces es muy dura, porque uno cuando escribe, sobre todo ficción, y en mi caso que quedo despellejada completamente después de una novela como Demasiado Odio, pues los insultos y el maltrato lastiman, hacen daño y uno tiene que acostumbrarse a la piel gruesa, pero me gustaría acostumbrarme a la piel gruesa de la crítica que merece la pena, de la Claro. opinión que me enseña cosas y no del insulto. Pero es un hecho real que los lectores cada vez más intervienen, opinan y te dicen lo que piensan de tu trabajo y eso está muy bien. Ahora, ¿qué pasa entonces con los premios, los lectores y los escritores? Porque la verdad que cada vez que le hacemos una entrevista a alguien premiada, decimos, eres la primera que premiada, eres la segunda premiada, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los premios? Sí, ese Porque es los un premios, tema. Beatriz Rivas decía que por favor me lean, aunque sea que me lean, no importa que, pues es así, ¿no? Cuando Exacto. hizo Jamás Es un Nadie, esa tema, gran novela sobre los chinos. es un gran tema el tema de los premios, porque ahí se juegan muchas otras cosas que pues nosotras, ninguna de nosotras puede controlar y que a gente como a mí además no le interesa controlar, pero tiene que ver con con las relaciones de los editores, de los agentes, con los temas de moda, con el lugar donde se dan y donde hay más acceso a ver lo que escriben o no ciertos autores. Hay gente a la que le va mucho en el alma tener premios. Yo entré a la literatura buscando un premio, concursando por un premio en el año 1989, principios de los 90, porque no encontraba otra manera de poder publicar mi primera novela. Y entonces la metí a un concurso. Los concursos de primera novela es más difícil que estén precantados porque pues toda la gente que está ahí no, digamos, primeriza y nunca sabes quién va a ser el jurado hasta que ya cierra la recepción de trabajos, etcétera. Bueno, el libro ganó un premio y ese premio me abrió la posibilidad de seguir publicando otras novelas y ya, digamos, no necesité eso. Pero ese juego de los premios, de los dineros, de las traducciones, de los pagos, pues es un juego muy complejo en el que, según yo, quien menos tiene que ver es el autor, sino quienes más tienen que ver son los intereses de los editores, de los mercados, las modas con temas y con formas de escribir. Entonces, pues quien tenga la fuerza o el interés de conseguirlos, yo como Beatriz te diría, a mí me interesa que me lean, eso es lo que yo quiero. Por supuesto que quiero vender, pero no por el hecho de vender económicamente, sino porque eso significa, supongo, que alguien te va a leer. En los estudios que hay, se supone que un libro que compra una persona son 3 o 4 que lo leen, digamos, me voy a
a creer ese cuento y es lo que me interesa. Hay premios que sí me gustaría tener por lo que significan en términos de quién los da, de lo que representan literaria o ensayísticamente, pero bueno, no es un mundo en el que uno pueda tomar ese tipo de decisiones y entonces pues vamos haciendo lo que podemos todos en función de lo que publicamos y de nuestros editores y de todas esas otras cosas, ¿no? Lo que sí es cierto que la queja de las feministas es que muchos de los premios muchas veces lo deciden los hombres, cuesta muchísimo que ingresar como mujer al jurado, es decir, hay como ciertas instituciones que son profundamente patriarcales, ¿verdad? Y hay también lo contrario. Hay esta moda de que todo lo que hacen las mujeres es tan maravilloso que hay que premiarlo y a veces con tal de estar dentro de esa moda, no todavía entendido como cambio cultural, y quiero decirlo muy claro, porque el cambio cultural de mirar a las mujeres me parece muy importante, pero esta moda de decir que son lo máximo, hagan lo que hagan, espero que sea una moda pasajera, como decíamos, que se califique la literatura por lo que ella es, pero esta moda también ha hecho que se publiquen a mujeres, que se premien a mujeres, que se hable de ellas maravillas por el hecho de ser mujeres. Y en este libro del que estamos hablando hoy, te cuento un caso, Moni, de una escritora que ha anunciado varias veces una novela que va a escribir y que no la ha publicado, no sé si ya la escribió, pero no la conocemos, pero ya todos los críticos nos advierten que va a ser maravillosa y que no hay forma en que lo sepan. Estas modas también van hacia el otro lado. Está por un lado lo que tú dices, los hombres que deciden el canon de todos, de Carlos Fuentes, los cánones americanos donde no entran escritoras como Clarice Lispector, como Elena Poniatowska, como la China Mendoza, que tú dices, ¿cómo puede ser que las dejen afuera? Elena Garro. Y está por otro lado el que premien a una cantidad de escritoras que tú dices, pero ¿de qué se trata esto? Digo, no tiene pies ni cabeza este libro comparado con libros que concursaron, que salieron también y que son mucho mejores. Claro, reitero, decidir qué es mejor y qué es peor depende de muchos gustos y factores, pero sí se nota la diferencia, y lo dijiste al principio de nuestra conversación, entre una novela muy bien escrita, muy bien investigada, densa, aunque no te guste, y una novela que no lo está y que es premiada porque quien la escribió es mujer o indígena o negro o de un país colonizado, que son factores importantes para luchar por ellos, pero no necesariamente lo que debería definir la literatura. Claro, cuando tú hablas de literatura, a mí me estremezco un poco, porque para mí también decir literatura es como, es Mucha como, palabra. exacto, es una palabra muy fuerte para uno. Y entonces, claro, ahora estoy leyendo el libro de Juan Gabriel Vázquez, Volver hacia atrás, y el libro de Yoga de Manuel Carrer, y son dos libros muy intensos para mí, digamos, ¿no? Y me parece que tienen ese grado de literatura que a mí me basta, como esta cosa así enorme, ni siquiera sé cómo empezar una novela semejante, ¿no? Y a mí no me ha pasado tanto con las mujeres. Así es. Y el libro de yoga que pones, no conozco el de Juan Manuel, pero sí conozco el de Carrier, el de yoga, que es un libro muy biográfico, muy personal, muy intenso. Y lo puedes comparar, por ejemplo, con libros biográficos muy intensos, porque la moda autobiográfica es absoluta y definitiva. Sí, Y eso es lo que critico en mi texto, ensayo sí, novela no. Y lo puedes comparar muy fácilmente en este momento con libros autobiográficos de mujeres y de otros hombres. Y lo siento mucho, pero realmente lo que te producen como lector, pues no es lo mismo. No se estila decir nombres, pero he ahí, por ejemplo, está este libro de Valeria Lucielli, que es muy aclamada y muy apreciada por los críticos, en donde recorre Estados Unidos con su pareja y en algún momento habla de los niños migrantes y este tipo de cosas, ya casi al final. Es un libro completamente autobiográfico que en el final se vuelve un libro políticamente correcto al hablar de los niños migrantes, pero no, es un libro muy bien escrito, escribe muy bien, pero que produzca esto que tú dices de que tú no puedas dormir
y no puedas nunca despegarte del libro y después de que lo hayas leído no te puedas despegar de él, bueno, a mí por lo menos no me lo produce y creo que no se lo produce a muchos lectores porque de otra manera tendría más lectores que críticos literarios. No quiere decir esto una calificación o una descalificación, ojalá se pueda entender así, sino una descripción de alguien que en este momento se tiene puesto el sombrero de estudiosa de la literatura, pero que también a fuerza tiene puesto el sombrero de lectora y que sabe muy bien la diferencia entre que te estén llamando porque les urge que hagas tu trabajo, que ya es hora de comer a tu familia y tú digas, espérenme porque estoy leyendo este libro, como hicimos toda nuestra vida los lectores fanáticos, a decir, lo cierro y regreso mañana y en la tarde te pusiste a hacer otra cosa y no te urgió regresar. Yo creo que Sí, esa es la diferencia que califica esto que tan grandemente se llama literatura, ¿no? ahora, sí me pasa con, vuelvo a decirlo, con los ensayos de mujeres. Si yo agarro el libro de Rita Segato, puedo quedarme toda la noche leyendo. Agarro del silencio al estruendo y es maravilloso porque me dices cosas que yo diría, digamos, ¿no? O discuto contigo algunas cosas, digamos, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, me fascinan algunas ensayistas mujeres que las adoro, ¿no? Rita Pero Segato me también hay parece muchas que sensacional. no. También hay muchas que probablemente no te interesan a ti y que le pueden interesar a otra persona. Lo mismo que pasa con las novelas. A mí Rita Segato no puedo leer 2 líneas sin tener yo que sentarme a tomar notas y a repensar lo que acabo de leer. Y, por ejemplo, Judith Butler no me lo provoca, pero a otras Ajá, gentes se lo provoca Judith Butler y no Rita Segato. Y las dos son grandes ensayistas y grandes sí. teóricas para hablarte de dos en el mismo nivel como te mencioné, la cuestión autobiográfica con 2 autores, digamos, del mismo nivel. Entonces, ahí sí tiene mucho que ver por eso también cada persona qué está buscando en un libro. Y ese es, digamos, el último capítulo de este texto del que hablamos, que tiene que ver cómo han sido leídas las mujeres histórica y socialmente, pero eso no abarca el detalle de cada mujer. O sea, cada mujer cuando lee un libro pues le pasará lo que a cualquier lector cuando lee un libro y no necesariamente tiene que ver con que el libro sea bueno, malo o interesante, sino con cosas que a ti te importan y que están en ese momento relacionadas con las cuestiones que tú quieres conocer, ¿no? Yo no sé si a Rita la llevamos leyendo muchísimos años en México las feministas, pero cualquier otro autor, por ejemplo, que pudiéramos hablar ahorita, que a lo mejor hace 10 años ni siquiera la conocíamos, y no le dimos la importancia que ahora cuando la leemos digo, caray, ¿cómo es que la leí hace 10 años y no me di cuenta de esto que es tan importante? Porque el tiempo también te va haciendo entender las cosas de otra manera, tu suma de lecturas, tus intereses también te van haciendo leer las novelas y los ensayos de otra manera. Por eso lo Ahora, único que hay que festejar es eso, que se publiquen los ensayos, que se publiquen las novelas, que tú tengas la poesía sin la menor duda y que tú como lector tengas acceso a eso y después ya decides qué quieres hacer, ¿no? sí. Ahora, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Virginia Woolf, fueron absolutamente importantísimas para nosotros cuando el feminismo no había venido esta nueva ola de mujeres también, ¿no? Digamos, hay Pero fueron muchísimas, importantes, también fueron importantes para sus lectores hombres, o sea, Virginia es claro, famosa o Marguerite Yourcenar entró a la academia, más allá de que fueran hombres o mujeres, la Duras fue un escándalo en Francia toda su vida, yo creo que desde el día que nació ya era un escándalo en Francia y todavía no estábamos en esta ola del feminismo. Porque finalmente los libros que hablan de cosas que a la gente le importan en ese momento y que lo hacen, digamos, bien escrito, bien, y que están en alguna editorial que te permite verlos, que fue el caso de Yourcenar y el de Virginia ni se diga, porque el editor y promotor fue el marido, entonces podías tener acceso a esos libros. Todo eso explica que ellas no hayan necesitado de esta ola y que justamente quienes iniciamos esta ola es porque las leímos a ellas y pensábamos las mujeres tienen mucho que decir y no lo hemos visto. Hoy afortunadamente
con algunas excepciones, evidentemente todavía una escritora en Honduras, en Guatemala, en Haití tiene mucha dificultad de que la conozcamos, pero hay muchísimo trabajo para hacer visibles a las mujeres de Japón que tienen editoriales en España que se dedican nada más a traducir literatura japonesa, las autoras sirias, autoras de países que ni siquiera sabíamos que podíamos acceder a ellas y que hoy podemos. Esta es la gloria del mundo actual, porque además quien no publica en una editorial que hace el librito y se va a la librería, también tiene formas de publicar, también tiene acceso a publicaciones electrónicas que algunas gentes leerán. Este es el mundo que se ha abierto y yo creo que esto es lo importante a destacar. Y ese es el cambio que pudimos ver en una literatura que no existía y de la que nadie hablaba, a una literatura de la que todos se burlaban y descalificaban, y hoy a una literatura que todos aplauden y a lo mejor no van a aplaudir dentro de algunos años, pero a la que todos o muchos tenemos acceso. Eso es lo importante. ¿Y qué te pasa con la crítica? ¿Qué te pasa con la universidad? La otra vez leí algo en un tuit de Liliana Colanzi, una escritora boliviana, que decía, 100 años de soledad se escribió por Pedro Páramo y Pedro Páramo por La mortajada de María Luisa Bombal. Y yo digo, pero perdón, si no me lo demuestras a esto, ¿cómo puedes decir algo tan no sé, bueno, por supuesto que no me contestó nada, pero yo sigo pensando cómo está la universidad, que tú formas parte de la universidad, con estas teorías feministas para atrás, digamos, ¿no? Mira, en el libro, creo que es aquí o en El cielo completo, ya no recuerdo bien, donde yo menciono esas cadenas que según Jim Franco no tienen pies ni cabeza, en donde tomas una escritora de hoy y ya por eso se relaciona con todas las escritoras de antes o con todas las escritoras de otros países. Pues no, yo no compito, no coincido con ese tipo de cadenas, excepto ahí donde, como en cualquier aspecto literario, puedes encontrar tendencias. Cuando tú estudias cualquier tipo de literatura y de cualquier momento histórico, puedes encontrar ciertas tendencias, ciertos lugares de donde probablemente viene y entonces hacer ese tipo de trabajo, digamos, de arqueología literaria que estuvo muy de moda mucho tiempo en nuestros países y bueno, siempre se puede seguir haciendo, pero como tú dices, pues habría que demostrarlo de una manera fehaciente en términos de temas, de modos de escritura, etcétera. No hago esas cosas más que cuando encuentro la posibilidad de tendencias. Yo he citado a Liliana para muchos trabajos porque me parece que tenía una manera de entender lo que escriben las mujeres que me resultó interesante cuando hace varios años, cuando escribí Son mejores las mujeres y la cito mucho, pero creo que mientras no demuestres este tipo de afirmaciones, y ahí estoy de acuerdo contigo, son arqueologías o relaciones peregrinas, para usar exactamente la palabra de Jim Franco. Nos escribe Fernando Molina, un oyente que dice muy interesante entrevista, felicidades. Una de las cosas que te quería preguntar es precisamente lo que hablas en este libro. Recién estaba mirando una serie por Netflix en la que una chica va a ser mamá por un vientre subrogado y entonces empieza a escribir cartas para alguien, para una hija que no voy a tener yo, digamos, ¿no? Y empieza a escribir y yo digo, claro, es increíble, es una chica de una comunidad judía muy cerrada, es decir, cómo encuentra en la palabra ese refugio. Es decir, absolutamente. Es decir, yo escribo por refugio. Yo cuando escribo, ¿sabes que hoy decía Cristina Rivera Garza que cuando uno escribe tiene la columna más erguida, la cabeza más levantada? Porque todo el cuerpo se dispone para eso. Yo digo, es cierto, es totalmente cierto, ¿no? Por eso volvemos a tu comentario del principio, de si uno piensa en el mercado, si no piensa en el mercado, pues cada quien lo hará de otra forma. Tú escribes por las razones que estás diciendo, yo escribo porque tengo ganas de contarle a las lectoras en particular, y si se puede a los lectores también,
esta manera que tengo de ver el mundo, en donde sufro y me azoto y me parece que todo es terrible, y otras gentes escribirán por otros motivos. Y la palabra a unos nos sirve como refugio, a otros nos sirve como escape, a otros nos sirve como expresión. No somos iguales. Y esta idea de que todos tenemos las mismas motivaciones para hacer las cosas, las mismas ganas de ganar premios, las mismas ganas de vender, las mismas ganas de ser leídos, no, no es cierto. Cada uno de nosotros usa la escritura como usa la ropa, como usa las amistades, como usa el trabajo, para razones y situaciones distintas, y lo que te devuelve lo vives de manera distinta. Y carajo, eso es lo más maravilloso, no somos iguales y no somos robots. Eso es lo único maravilloso que nos queda como seres humanos. Van las dos últimas preguntas, ya estamos llegando al final. Quería preguntarte exactamente qué cosas encontraste en las mujeres, en estas que hablas, en este preguntarte cuáles son esos temas comunes, cuáles son los temas que se han ampliado en las mujeres, cómo ves ahora la literatura para mujeres. Mira, cuando yo hice mi antología en los años 80, encontré que las mujeres hablaban, la mayoría, si no es que todas, de temas que tenían que ver con mujeres, si les pesaba o no el matrimonio, los hijos, los padres, si querían estudiar y no podían, si querían hacer militancia por ciertas causas y no las dejaban. O sea, tenían que ver exactamente con sus dificultades o con sus alegrías por ser mujeres. Si era más guapa, si un pecho más grande te hacía más interesante, etcétera, etcétera. Conforme pasa el tiempo y este problema de la invisibilidad se vuelve burla, las mujeres también siguen hablando sobre temas de mujeres y los conflictos que les genera hacerlo, pero ya en un mundo en donde es más posible moverse y respirar. Hoy creo que eso se acabó, que las mujeres y los hombres escriben sobre lo que quieran. Hay mujeres que hablarán sobre un narcotraficante, como vemos en México los libros sobre el Chapo Guzmán. Hay hombres que hablan sobre la maternidad, como lo estamos viendo en algún escritor sudamericano, en Zambra. Entonces ya todos podemos hablar de lo que sea, porque el lector dirá, pues sabes que a mí no me interesa la maternidad de Zambra, no lo leo. O lo leo porque me interesa cómo escribe Zambra y no me interesa el tema. Ya no tenemos esa limitación. En muchos países todavía los tienen, en zonas de México todavía lo tienen, porque cuando las mujeres empiezan a escribir, lo primero que quieren hacer es vomitar esas injusticias, esa invisibilidad, esos miedos, pero van a ir saliendo de eso de la misma manera que salimos quienes ya lo pudimos hacer hace 30, 40 años, ¿no? Escribe Jacqueline Campos, dice, qué hermoso escucharlas. Saludos desde San Quintín, Baja California. Bueno, la última pregunta que te quería hacer, yo te sigo mucho, Sara, siempre, tú lo sabes. Escuché la conferencia de Sukumo sobre las mujeres de Medio Oriente y entonces dije, ¿cómo terminar esta entrevista hablando precisamente de esas mujeres que no pueden escribir? Que no pueden vivir, Moni. Claro. Que no pueden vivir. Ya déjate escribir. A mí te agradezco que me hayas acompañado ese día. Yo ese día me quebré a pesar de que llevo años y años estudiando este tema. Hay un dolor ahí que yo no puedo poner. Déjate que no escriban. No saben si sus hijos van a vivir, si van a comer mañana, si les cae una bomba encima, si se van a tener que quedar atascados en un campamento o en algún país desconocido por quién sabe cuántos años. No encuentro una situación peor. La están viviendo también los migrantes centroamericanos que van a Estados Unidos, no en el grado de guerra grave que se está viviendo en Medio Oriente, pero también con situaciones muy graves. La viven las mujeres en los países africanos, que son países con unos conflictos bélicos aterradores y que llevan años y que quién sabe si algún día van a salir porque a nadie le interesa. Pues esas son las cosas que a mí me importan en la vida. Y ojalá estas mujeres pudieran escribirlo para que la palabra les pudiera servir como ayuda, pero primero tienen que vivir y ver que sus familias puedan vivir
y que haya un lugar donde las reciban y no las corran y no las maltraten, y ya después pensaremos en la escritura. Esa es por lo menos ahora mi opinión. ¿Qué es Sucumo? Porque para mí es como un ejemplo de amor entre tú y tu esposo, ¿no? Así es. Es un seminario que tenemos en la UNAM. El rector le hizo favor de darle al doctor Carlos Martínez Azad la posibilidad de tener un seminario dedicado a estudiar lo que pasa en Medio Oriente, no como geopolítica, no como si 3 barriles de petróleo y $4,000, sino como cultura, cómo vive la gente, cuál es la cultura en esas regiones, cuáles son los diferentes, digamos, religiosidades posibles, porque hay muchas formas de religiosidad musulmana y cristiana y judía en esa zona. Y bueno, nos pasamos la vida estudiando esas cosas. Hemos tenido recientemente un seminario también sobre la caída del Imperio Otomano, que fueron 100 años. Hoy en la mañana tuvimos uno para hablar de la gravísima situación del Líbano. Siempre buscamos especialistas, gente de esos países, y cuando tiene algún tema, algo que ver con algo que nosotros estudiamos, también entramos. Pero formamos parte de la UNAM y esperamos que darle a los escuchas como tú la posibilidad de conocer algo que a lo mejor no conocerían, y a lo mejor cuando lo conozcan nos ayudan a pelear para que no haya esa hambruna en Yemen, para que no haya la hambruna que se viene definitivamente en Siria, esas situaciones tan terribles que se están viviendo. Bueno, Sara, muchísimas gracias. Te voy a leer algunos mensajes y te despido. Rosa Beltrán dice que los estudios de Sara sobre la recepción de las obras escritas por mujeres son fundamentales. Cuac cree que en los géneros de terror y ciencia ficción faltan escritoras. Seth Arellano, excelente entrevista. Abrazo a 2 escritoras que admiro. Lidia Vázquez, se debe escribir literatura feminista. Ethel Krause, abrazos muchos a ambas. Bueno, Sara, querida, ha sido realmente un gusto y nada, hasta el próximo libro. Gracias, Moni, gracias a nuestros escuchas. Muchas gracias a Cazul y a Rosa otra vez, y a nuestras amigas como Ethel que nos acompañaron. Gracias.